Hace 7 años yo tenía este mismo problema. Apenas había empezado a aprender español. Estaba viviendo en México y cada fin de semana iríamos plan de película. Sabía la gramática básica y tenía algo de vocabulario, pero apenas pusieron una película en español, no podía entender ni una sola palabra. Hablaron demasiado rápido, se comieron todas las palabras y fue una experiencia súper frustrante. ¿Te puedes imaginar estar en un grupo de personas viendo una película, todo el mundo disfrutando la película y tú ahí totalmente callado sin entender nada? Horrible, ¿verdad? Entonces yo pensé que aprender español iba a ser imposible. No soy suficiente talentoso, no tengo la disciplina y si algún día aprendo va a tomar una eternidad. Pero un día estoy estudiando español en mi apartamento y como siempre me había apasionado el tema de los idiomas, siempre estaba buscando tips y consejos así en internet y me topé con un artículo de un señor que se llama Stephen Krashen. Este es el lingüista más reconocido en todo el mundo. Es el papá del concepto Comprehensible Input. El artículo decía que si tú no entiendes lo que estás viendo en la película, no estás aprendiendo. Tu cerebro necesita mucho contexto para dar sentido a las cosas que estás escuchando y viendo. Entonces, si estamos viendo una película y solo podemos entender un poco, en realidad no estamos aprendiendo nada. Ahora de pronto estás pensando, entonces todas las personas que dicen que aprendieron con películas son mentirosos. No, ver películas es una gran manera de obtener mucho input, mucha exposición al idioma, pero es solamente si eres un hablante intermedio o avanzado y que puedes entender lo que estás viendo, que realmente es efectivo para tu aprendizaje. Pero si tú eres un principiante, lo cual estoy asumiendo, viendo películas no entendiendo suficiente, va a ser una total pérdida de tiempo. Esto a mí realmente me frustraba porque a mí me encantaba ver películas en español. Entonces yo tenía que inventar una solución a este problema. A través de mi investigación y experiencia, desarrollé un método que le llamo el 3-Step Listening Method, el método de escucha de 3 pasos. Empecé con la primera escena de una película y la vería varias veces con subtítulos en inglés para que pudiera entenderla. Luego volví a repetir la misma escena pero con subtítulos en español, nuevamente un par de veces para que pudiera distinguir las palabras que estaban diciendo en la escena. Y luego volvería a repetir la misma escena unas veces más sin subtítulos completamente. Y empecé a aplicar este método a todo lo que estaba viendo en español: películas, series, videos en YouTube, incluso audios. Y rápidamente empecé a tener resultados. Después de 3 meses haciendo esto como 1 hora al día, por fin era capaz de sentarme y ver películas en español con mis amigos. Fue increíble. Y luego más adelante en mi vida, cuando fundé mi empresa Rayo, compartí este mismo método con mis estudiantes que estaban aprendiendo inglés y tuvieron los mismos resultados. Empezaron a entender cuando los nativos hablan sin ayuda de subtítulos, sin tanta frustración, sin tanta traducción en la mente. ¿No está bien cool eso? Te puedes imaginar hacer lo mismo con tu inglés, ¿cierto? Entonces ahora vamos a poner este método a prueba. He preparado una escena de una película, pero primero voy a mostrártela sin subtítulos una sola vez, para que me cuentes en los comentarios cuánto puedes entender. De 1 a 10. ¿Estás listo? Let's go. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Ahora vas a ver la escena 3 veces con subtítulos en español, para que entiendas lo que están diciendo. Lo único que tienes que hacer es prestar mucha atención y disfrutar. ¿Listo? Let's go. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Ok, súper bien. Ahora, segundo paso. Vas a ver la escena 3 veces nuevamente, pero ahora con subtítulos en inglés. Ahora, esto va a ser difícil. Va a haber cosas que no entiendes y es normal. No quiero que estés traduciendo palabras individuales en tu cabeza. En su lugar, solo piensa en el significado del mensaje completo como tal, en toda la oración. No te preocupes por las preposiciones y todas las palabritas que están en la oración. Simplemente qué significan las oraciones en general, completas. Eso lo va a hacer todo mucho más fácil, ¿ok? Empecemos. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton.
I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Ok, súper bien. Ahora vamos al último paso, que es ver la misma escena sin subtítulos. Y lo vas a hacer 3 veces nuevamente. Pero recuerda, relájate. Solo enfócate en tratar de comprender las oraciones completas como tal. Espero que estés listo. Aquí vamos con el último paso. Let's go. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. Ok, excelente, felicidades, has hecho un gran trabajo. Espero que te haya gustado. Ahora, quiero que me cuentes aquí abajo en los comentarios cuál es la diferencia entre la primera vez que viste la escena sin subtítulos y la última vez que viste la escena sin subtítulos. De 1 a 10, cuéntame en los comentarios. Ahora, si tú sigues estudiando de esta forma, vas a ver una gran mejora en tu inglés rápidamente, porque cada vez que estés escuchando la escena, entiendes lo que estás consumiendo, y eso es clave para el aprendizaje. Si pones una película en inglés con subtítulos en inglés, no vas a aprender mucho porque no estás entendiendo mucho. Cuando ya puedes entender el 50-60% de una película, ahí es cuando puedes empezar a ver películas en inglés con subtítulos en inglés completas. Por cada vez que estés consumiendo, estás adquiriendo nuevo vocabulario y gramática, interiorizando el lenguaje más en tu memoria de largo plazo, naturalmente. Entonces ahora nuestro enfoque es llevarte a ese nivel, y eso tú puedes hacer por tu cuenta viendo contenido en internet de esta forma, o puedes llegar ahí mucho más rápido uniéndote a mi curso de inglés. En mi curso yo enseño a través de historias interactivas. Eso es muy parecido a aprender a través de películas, pero 100% enfocado en aprender el vocabulario y gramática más usada por nativos en inglés. Para que llegues a ese nivel más alto, más rápido. Construimos tu comprensión desde cero, sin toda la frustración. También te incluimos sesiones conversacionales ilimitadas para que puedas practicar y construir confianza hablando. Y además en nuestra oferta incluimos sesiones ilimitadas con un profesor privado para darte retroalimentación personalizada en tu proceso de aprendizaje y para acelerar tu aprendizaje. Si estás interesado, haz clic en el enlace que está aquí en la descripción para hablar con mi equipo por WhatsApp. Ahí te van a explicar todo y darte una oferta personalizada. Recuerda que tienes 2 semanas de garantía para que puedas tomar una decisión informada. No estamos pidiendo que tomes la decisión ahora mismo, sino que pruebes primero las historias interactivas, las sesiones conversacionales, las sesiones privadas antes de tomar tu decisión. Si no te gusta por cualquier motivo, tienes 2 semanas para mandarnos un mensaje y decir que quieres un reembolso, y tienes el 100% de tu dinero de vuelta sin preguntas. Y además de eso, estás cubierto por nuestra garantía de fluidez, que quiere decir que cuando terminas las historias interactivas, cuando terminas el curso, garantizamos que eres fluido en inglés o te devolvemos el doble de lo que pagaste y sigues teniendo acceso a las clases privadas ilimitadas sin ningún costo hasta que seas fluido. Así que haz clic en el enlace que está aquí en la descripción para hablar con mi equipo y vamos a llevarte a ser fluido en inglés de la forma más rápida posible. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito.